Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana estaban felices porque a través de las fotos iban descubriendo cosas de su familia antes desconocidas para ellos. Primero lo de sus abuelos diáconos, luego lo de la bebé canguro y ahora tenían en sus manos el álbum matrimonial de papá y mamá. Les llamó la atención una foto de ambos frente a frente, mientras papá leía algo escrito en un papel dorado. Debe ser un poema. ¡Qué romántico! Preguntémosle. Tal vez conserve el poema. Foto en mano, procedieron a preguntarle a papá. No, hijos, no es un poema, son nuestros votos matrimoniales. Y por supuesto que los conservo. Ese papel dorado está en la última página del álbum. ¿Votos matrimoniales? ¿Qué es eso? Papá les explicó que el objetivo del matrimonio es compartir juntos toda la vida, pero que para que eso sea posible, ambas partes deben adquirir ciertos compromisos. Bueno, amarse en la salud y en la enfermedad, respetarse, ser fieles el uno al otro, aceptarse cuando estén gorditos, flaquitos o viejitos, no llevar la cuenta de los errores. Faltó no dormirse a la mitad de una película. Demasiado tarde para eso. El propósito del matrimonio es ser felices, no cumplir unos votos, pero cuando esos votos se incumplen, es imposible ser felices. Así como los votos son importantes en el pacto matrimonial, los mandamientos de Dios son importantes en su pacto eterno. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 8. La ley del pacto. Por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es solo el resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él, la gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano, de hecho son inseparables. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué importancia tiene la ley en el pacto? En primer lugar, nos mantiene unidos a Dios. Pensemos en un matrimonio donde ambos acuerdan olvidarse de los votos. ¿Cómo se lo imaginan? Un caos total. No durarían mucho tiempo juntos. Correcto. Una relación donde no hay amor, ni fidelidad, ni respeto sería insoportable para ambos. Terminarían a kilómetros de distancia el uno del otro. Eso nos permite concluir algo. Si la violación de los votos separa, el cumplimiento de los votos mantiene la unidad en el matrimonio. Ya hemos comparado antes el pacto eterno de Dios con el pacto matrimonial. Hemos enfatizado que lo que busca Dios con el pacto es una relación eterna con sus hijos. ¿Eso significa que los mandamientos no son importantes en el pacto? Oigan bien, son muy importantes. ¿Por qué? Porque resguardan la relación. Guardar los mandamientos nos mantiene unidos a Dios, tal como los votos matrimoniales mantienen unidos a los esposos. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Lo notan? Los 10 mandamientos no son un asunto opcional. Toda relación saludable debe regirse por ciertas reglas y límites. Sin reglas y límites tendríamos problemas, no solo en el matrimonio, sino con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de colegio o de universidad. El pacto de Dios con su pueblo contiene esas reglas y límites esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. Pretender una relación con Dios echando por tierra sus mandamientos es como pretender sostener un matrimonio echando por tierra los votos matrimoniales. En segundo lugar, nos ayuda a ser felices. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley?
¿Agentes de policía? ¿Multas de tráfico? ¿Jueces? ¿Y cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios y castigos? ¿O quizá piensas en orden, armonía, estabilidad o tal vez incluso amor? Las normas son buenas para vivir en armonía. Y si vivimos en armonía, somos felices. La palabra hebrea Torá, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, una vida feliz, tanto física como espiritualmente. Por eso el salmista llamó bienaventurado a quien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La tía Elena así lo confirma. El camino de los mandamientos de Dios es el camino de la vida. ¿Se imaginan una ciudad donde todos cumplieran los 10 mandamientos? Todos adorarían al único Dios verdadero. Todos guardarían el mismo día de reposo. Todos honrarían a su padre y a su madre. Nadie mataría, robaría, mentiría, adulteraría, ni siquiera codiciaría. ¿No les gustaría vivir en un lugar así? ¡Sí! Tal como dijo el salmista, la ley de Dios es perfecta. No fue creada para amargarnos la vida, fue creada para la felicidad de todos. En tercer lugar, nos muestra el carácter de Dios. Dios puso leyes en la naturaleza para beneficio del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor y sus leyes son un reflejo de su carácter. Ese principio aplica no solo para las leyes físicas, sino para las leyes morales. Sus mandamientos son un reflejo de su carácter. Por eso, si Dios es eterno, su pacto y su ley también lo son. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su santa ley es una buena dádiva, es un don perfecto que no cambia así como Dios no cambia. Dios mismo lo afirma en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Como ya hemos dicho, el propósito de la ley no es salvarnos ni justificarnos. Su propósito es darnos a conocer a Dios y poder así imitarle. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan cómo debemos relacionarnos con Él y los otros 6 cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Dios es amor y la ley, reflejo de su amor, nos ayuda a vivir en amor con Dios y con el prójimo. Y en cuarto lugar, afirma las promesas. Hay un refrán popular que dice que los hechos dicen más que las palabras. Los niños pueden decir con su boca que sí quieren volver al parque del paseo que arruinaron. Sí, papi, queremos volver. En serio, papi, lo deseamos mucho. Pero la verdadera afirmación de su deseo no está tanto en sus palabras, sino en sus acciones. Cuando papá ve a sus hijos cumplir su parte del pacto, entiende que sus hijos le están diciendo sí a su oferta de llevarlos allí una vez más. Está bien, guardar la ley nos salva, pero al guardarla le estamos diciendo sí a la oferta de salvación de Dios. Estamos afirmando su promesa de salvación. Esa pequeña palabra sí no solo funciona como una afirmación nuestra, sino como una condición de Dios. Repetidamente encontramos a Dios diciendo: si guardares, si obedecieres, entonces cumpliré mi promesa. El aspecto condicional del pacto es innegable. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia, inmerecidas y representaban un regalo para ellos, no eran incondicionales. El pueblo podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone un pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos y todos están invitados a aceptarlo.
Así como un matrimonio conlleva obligaciones, el pacto de Dios también las conlleva, no para que sean una carga, ni mucho menos para comprar la salvación, sino porque la ley nos mantiene unidos a Dios, nos ayuda a ser felices, nos muestra el carácter de Dios y afirma sus promesas de salvación. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya viene la segunda temporada de Eureka, lo he descubierto. Un GPS profético, una esperanza para el tiempo del fin. Recuerden que juntos podemos crecer más.